Perucetus colossus, que es el nombre que le hemos puesto. Era un animal que pesaba 199 toneladas y tenía más de 20 metros de longitud. Vivía en el fondo del mar, en la zona costera, pero en el Ventos, y se alimentaba de esta zona en el fondo, ¿no? Era un animal muy pesado. Cada uno de sus huesos se ha masificado, tiene una densidad enorme y ha crecido muchísimo en relación con sus parientes de la época.